Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están participantes, los que están conectados ahora en estos momentos, en esta apertura vespertina, en la primera conferencia de esta tarde de la cuarta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 nacional e internacional, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Tenemos la presencia del ingeniero Jorge Hand desde Irlanda. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación, por su atención y deferencia con nuestra casa de estudio en poder brindar y acercar sus experiencias. Que estoy absolutamente seguro que va a ser muy útil, no solamente para nuestros alumnos, sino para los docentes, graduados y el público en general que está conectado y que se están conectando. Previamente vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana Sofía Salazar, también docente de la casa, y le damos las buenas tardes. Ana Sofía, bienvenida, y la presentación a nuestro speaker invitado en esta oportunidad. Buenas tardes, sean bienvenidos a la conferencia Experiencias de un ingeniero argentino en Irlanda, a cargo de Jorge Hand. Jorge Hand estudió licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, donde también fue ayudante de cátedra de Ingeniería de Software. Tiene más de 30 años de experiencia en startups, consultoras, bancos y empresas internacionales, y tiene experiencia comprobada en armar equipos de desarrollo de alto rendimiento. Le damos la palabra a Jorge Hand, que se conectó desde Irlanda para brindarnos esta esperada conferencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana, y gracias, Jorge, por la introducción. Vamos a compartir mi pantalla. Ok. Buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Jorge Handel, soy licenciado en Ciencias de la Computación y vivo en Irlanda. Ya sé, no soy ingeniero, pero si no el título de la charla quedaba muy largo, y en nuestro ámbito se suele llamar ingeniero de software al programador profesional, sin importar el título académico. Mi charla se va a dividir en 4 partes. Primero, brevemente, cómo fue mi recorrido para llegar acá, cómo es vivir en Irlanda. Tercero, cómo es la vida laboral en empresas grandes de software en Irlanda y en Estados Unidos. Y por último, qué hace falta para venir y trabajar en empresas así. Pero antes de empezar, un par de advertencias. Okay. Primero, voy a hablar de ingeniería de software y de mi experiencia en esta industria. No sé nada de otras ingenierías. Disculpe que me interrumpa, no ha compartido pantalla, por favor. Ah, ¿no? Ah, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sé cuál pantalla estoy compartiendo. Déjenme, vamos de vuelta. Ok. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve ahora. Correcto. No voy a hablar de ingeniería en general. Está perfecto. Bueno, no sé nada de otras ingenierías, así que de todos modos voy a hablar y voy a contar y mostrar cómo es la vida en Irlanda, así que al menos una parte puede ser interesante para todos. Segundo, soy de Buenos Aires y nunca trabajé en otros lugares de la Argentina, así que mi mirada es del mundo laboral argentino y más precisamente la de un porteño. Pero déjenme un poquito de crédito, quiero creer que no soy un porteño típico. Tercero, estudié en la Universidad de Buenos Aires. No sé cómo es la UTN ni cómo son las materias en la carrera de ustedes. Y me fui a Argentina hace 7 años. Eso significa que mi imagen del mundo laboral quedó congelada en el tiempo. Por ahí ahora todo es distinto. Ojalá. Y finalmente, las presentaciones con texto son insufribles, así que no más texto de aquí en más. Ok, voy a hablar de mi trayecto desde la facultad hasta Irlanda ahora. Como dije, estudié en licenciatura en Ciencias de la Computación en la UBA. Mientras trabajaba full time, trabajé armando y reparando PCs, hice programas para una fábrica de hornos, un estudio de abogados, marcarios y otras empresas varias. Eventualmente entré a trabajar al Ministerio de Economía, al lado de la Casa Rosada. Fue la primera vez que trabajé como parte de un equipo. Más tarde trabajé en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En el 2005 me fui del Banco Provincia para trabajar en una startup como empleado número 1, o sea, éramos el dueño y yo. Durante los siguientes 6 años contratamos un equipo de gente, desarrollamos algunos productos y en 2011 nos compró LinkedIn. Esta que ven acá era la oficina de LinkedIn en Mountain View, en California, y yo quedé a cargo de la oficina de Buenos Aires, que era el departamento que vieron antes, con la misión de contratar gente para armar una oficina de desarrollo para LinkedIn. Y así es como pasé al lado oscuro y me convertí en manager. Así que armé otro equipo para LinkedIn. A fines del 2013, LinkedIn decidió cerrar la oficina y nos ofrecieron mudarnos a Estados Unidos. Como no teníamos visa de trabajo para Estados Unidos, de hecho éramos contratistas, nos dijeron de ir por un año a Irlanda y de ahí a Estados Unidos con la visa L1, que te lo dan más o menos automáticamente cuando trabajaste un año para una subsidiaria de una empresa americana en el extranjero. Así que armamos las valijas y nos fuimos a Dublín, la capital de Irlanda. Todo lo que ven acá son las Islas Británicas. Irlanda es la isla más chica de la izquierda y Gran Bretaña es la más grande de la derecha. Y Gran Bretaña contiene 3 países. Inglaterra al sur, toda esta parte, Gales sobre la costa oeste, la costa oeste, y Escocia al norte. Junto con Irlanda del Norte, que es la parte blanca de arriba, de la isla más chica de la izquierda, estos 4 países forman el Reino Unido. La parte verde es la República de Irlanda, que es un país independiente, no es parte del Reino Unido. De hecho, se independizaron formalmente en 1949, hace muy poco, terminando casi 800 años de dominio inglés. El idioma, la comida, las costumbres, la arquitectura, parte del sistema legal, son prácticamente iguales a Inglaterra, pero quedan cosas de la cultura original irlandesa como música y bailes tradicionales, y principalmente el idioma irlandés, que todos estudian en el colegio y está en los nombres de las calles, como ven ahí, y en todas las comunicaciones oficiales, junto con la versión en inglés. Salvo en una pequeña región al oeste del país, el idioma que se habla en la calle y en las casas es inglés. Hay 2 deportes tradicionales también. El primero es el fútbol gaélico, que parece una mezcla entre fútbol y rugby. Se juega con los pies y con las manos. El segundo es hurling, que se juega con un palo como el que se ve ahí abajo a la derecha, que es como el de hockey pero más ancho, y una pelota tipo béisbol en la misma cancha del fútbol gaélico. Usan la misma cancha para los 2 deportes. Ambos deportes son estrictamente amateur, o sea que los jugadores tienen trabajos como maestros o cajeros de banco, pero si miras los partidos parecen tan profesionales como los equipos del Mundial de Fútbol. Hablando de fútbol, también juegan al fútbol, aunque no son muy buenos, y rugby, que ahí sí están al nivel de los Pumas. Los colectivos, como ven en el medio abajo, son de 2 pisos como los ingleses. Y ya que estamos, ese barco que se ve ahí atrás del colectivo, el barco a vela, no es otro que la Fragata Libertad, que visita Irlanda con frecuencia porque el padre de la Armada Argentina, el almirante Guillermo Brown, era irlandés. Acá lo conocen como William Brown y hasta tienen una canción sobre él. Es muy loco. La vida social pasa por el bar, que acá se llama pub, donde toman cantidades fantásticas de cerveza, especialmente los viernes después del trabajo. Todos los días. Muchos pubs ofrecen comida, algunos son muy buenos. Todos tienen pantallas para ver los partidos y es común que tengan música en vivo. Va gente de todas las edades, es muy comunitario, lo mismo que la cancha, es muy familiar. Y si alguno reconoce el puente de la mujer que está en la foto, bueno, que parece ser el que está en la foto de arriba a la derecha, no es el puente de la mujer, esto no es Puerto Madero. Es un puente muy parecido, pero más grande, donde pasan autos y colectivos, hecho por el mismo arquitecto que es el que hizo el de Buenos Aires, y está sobre el río Liffey, que pasa por el medio de Dublín. Al sur de Dublín hay montañas y en 20 minutos estás en un lugar que parece Bariloche o en una playa. El agua es fría, pero la gente se baña igual, es cuestión de costumbre, lo mismo que en Chile. El clima es fresco pero moderado, baja a 2 o 3 grados en invierno y sube como mucho a 25 en verano. En general está nublado y llueve con frecuencia, pero es más bien llovizna finita, casi no moja. Y si graniza son piedritas de 2 milímetros. A veces hay tormentas con vientos bastante fuertes. Cada 3 o 4 años nieva suficiente como para armar muñecas de nieve. La ciudad está llena de parques, y en el principal
Hay ciervos sueltos, como ven ahí. Se maneja de la mano izquierda, como en Inglaterra. Las calles son angostas y todas doble mano. El tránsito es muy tranquilo y la gente es buena onda. Por ejemplo, en esta calle, que se ven ahí abajo en el medio, donde no entran dos autos uno al lado del otro, porque hay autos estacionados, el que viene por la mano donde hay autos estacionados se mete donde puede para dejar pasar a los que vienen de frente. Es todo muy civilizado y basado en la confianza mutua. Gracias a eso, las cosas son mucho más fáciles. Por ejemplo, hacer una compra en un negocio. Apoyar la tarjeta en lo que sería el postnet por 2 segundos y listo. Nada de mostrar documento o firmar papelitos. Eso no existe. Hay suficientes argentinos en Irlanda como para que se puedan conseguir facturas, empanadas, yerba, alfajores, dulce de leche, chocolinas. En fin, si extrañas, podés darte un gusto cada tanto sin tener que viajar. Incluso algunos carniceros saben hacer los cortes argentinos, y la carne es realmente buena acá. Una cosa que me sorprendió es que en general los irlandeses reciben con los brazos abiertos a los inmigrantes. Vienen de ser el país más pobre de Europa por mucho tiempo. Están acostumbrados a que la gente se va de Irlanda, a lugares como Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Se sorprenden de que alguien quiera venir acá, pero los hace sentir apreciados. Bueno, ahora que les di una idea de cómo es vivir acá, vamos a ver cómo se puede hacer para llegar. Hay varias formas. Por ejemplo, venir a Irlanda para hacer un máster y después quedarse. Hay muchas universidades y muy buenas. Las de arriba a la izquierda es Trinity, la universidad más tradicional y antigua de Irlanda, y es similar a Oxford o Cambridge. Algunas tienen alojamiento en los terrenos de la universidad o en los alrededores, pero no entran todos, así que es muy común que los alumnos alquilen departamentos o casas de a varios. Las universidades son bastante accesibles para los irlandeses, son prácticamente gratis, un poco más caras para los europeos, pero bastante caras para los que no son ciudadanos europeos, entre 5.000 y 30.000 euros por año, que no es poco. Hay programas de becas, la mayoría cubre un porcentaje pequeño del costo, algunas cubren la mitad, hay una que cubre el 100%, pero son muy limitadas y muy difíciles de conseguir. Es más barato estudiar en Alemania, por ejemplo. Allí el costo es bastante menor y hay más becas, como contaba Gonzalo Frem en su charla del otro día. Pero hay que hablar alemán. Por suerte, hay otra forma de llegar. Irlanda está llena de empresas que contratan ingenieros de software. Empezando de arriba a la izquierda, está LinkedIn, también está Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Workday, que es donde trabajo ahora, Salesforce, Stripe, Zendesk, Apple, IBM, Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. No, simplemente no me entran, me hubiera quedado demasiado chico cada foto como para poner todas. Son un montón. Prácticamente todas las empresas grandes de software y servicios de Internet tienen su centro europeo en Irlanda, la mayoría en Dublín, salvo Apple, que está en Cork. Estas empresas son bastante selectivas porque pueden acceder al talento de todo el mundo, pero como compiten entre sí, ofrecen beneficios como comida, gimnasios y duchas, juegos, eventos sociales, flexibilidad de horarios, trabajo de la casa, etc. Y en general pagan muy bien. Las vacaciones son estándares en Europa, 4 semanas por año mínimo, sin importar la antigüedad. Y en estas empresas en general te dan 5 semanas, más los feriados. Y ahora con la pandemia, algunas han dado una semana más, días extra, etc. También suelen contribuir extra a fondos de retiro, que acá vale la pena pagar y funcionan sin necesidad de hacerle juicio al Estado. Eso atrae a mucha gente en estas empresas, y se produce un fenómeno que se llama gentrificación, donde el aumento en el número de personas con mayores ingresos en una ciudad hace que aumenten los precios de los alquileres y de los inmuebles. Dublín es una ciudad casi sin edificios, salvo en el centro donde están las oficinas. La mayor parte de la ciudad son casas, lo que la hace muy, muy linda, pero muy cara. Muchos alquilan una casa entre varios cuando empiezan, igual que los estudiantes, y para mí lo ideal es irse lejos del centro a zonas más baratas e ir a la oficina en transporte público o en bicicleta. Todas estas empresas, junto con el gobierno, te incentivan a ir en bici pagándote la mitad de lo que sale. Si bien llueve seguido, es cuestión de usar la ropa adecuada. Eso es lo que hago yo. De paso, es buen ejercicio. También te dan un seguro médico, con lo que podés acceder a hospitales privados, aunque también hay hospitales públicos gratuitos.
y el gobierno te cubre el costo de medicamentos por encima de 114 euros por mes, o sea que no pagas más que eso, no importa el precio, y cuando llegaste a ese límite, el resto del mes los medicamentos son gratis, solo para medicamentos con prescripción. Es muy loco cuando en la farmacia te dicen, listo, no tenés que pagar nada, te dan la bolsita y te vas. Veamos ahora qué necesitas para poder entrar a Irlanda a vivir y trabajar. Es indispensable tener buen inglés. No hace falta perfección, pero tiene que ser razonablemente fluido. Vas a estar hablando inglés todo el santo día y vas a tener que acostumbrarte a entender el acento irlandés, británico, americano, australiano, sudafricano, más los acentos de todos los que vienen de otros países donde no se habla inglés, que son muchos. No los países, sino la gente, ¿no?, que viene. Y ni hablar de los distintos acentos irlandeses. Suena difícil, pero no es tan grave porque uno se acostumbra y porque entre ellos tampoco se entienden del todo. Así que todos hacen un esfuerzo por hablar claro y es muy común pedir que te repitan lo que dijeron. Nadie se ofende. Obviamente, un pasaporte europeo ayuda mucho. Podés bajarte del avión y empezar a buscar trabajo sin problema. Sin pasaporte necesitas que una empresa te sponsoree un permiso de trabajo. No es un trámite particularmente largo ni complicado, y muchas empresas lo hacen sin problema, pero prefieren hacerlo para atraer personas con experiencia. Difícil que lo hagan para un recién graduado. Con lo cual el consejo es trabajar unos años, capacitarse lo más posible, y después contactar empresas acá. Ojo, hay gente que viene de paracaidista, entran como turistas y se quedan a trabajar en bares, que no miran mucho los papeles. Pero no salís de lavacopas, no te lo recomiendo. Si tenés un pasaporte europeo y no tenés experiencia laboral, es posible conseguir una pasantía paga en estas empresas. No pagan mucho y tenés que contactarlas por tu cuenta, pero es posible. Un perfil de LinkedIn bien completo en inglés es fundamental. Aclaro, ya no trabajo en LinkedIn, no estoy hablando en nombre de la empresa y no gano nada por mencionarla, pero LinkedIn es la principal herramienta de los reclutadores. Sin el perfil de LinkedIn, sos esencialmente invisible para estas empresas, a menos que vos te tomes el trabajo de contactarlos uno por uno a través de sus búsquedas publicadas. Veamos ahora cómo son las entrevistas. En general, arrancan con un contacto del reclutador que te va a explicar de qué trata el trabajo y qué están buscando, y te van a preguntar sobre tu disponibilidad e interés en el puesto y la empresa. Después puede que te manden un problema de programación que tenés que resolver en una cierta cantidad de horas. Después siempre hay una entrevista filtro, conocida como phone screen, aunque ya no se hace por teléfono, donde buscan descartar a los que obviamente no van, preguntando sobre tu experiencia y haciendo algunas preguntas técnicas. En todas las entrevistas tenés la oportunidad de preguntar sobre la empresa y el puesto, la tecnología que usan, la forma de trabajar, la cultura, etc. Acordate que siempre que las entrevistas son de los dos lados. Ellos te están entrevistando vos, pero vos también los estás entrevistando a ellos. Así que siempre es buena idea tener preguntas preparadas de antemano. Si pasás el filtro, te invitan a una serie de 4 a 6 entrevistas que van a decidir si te hacen una oferta o no. Estas entrevistas generalmente las hacen de a 2 o 3 ingenieros o ingenieras y vas a tener que explicar proyectos en los que trabajaste, contestar preguntas técnicas, resolver problemas en la pizarra, a veces diagramando, a veces escribiendo código. Obviamente que si es remoto vas a usar algún editor de texto o diagramas colaborativos donde ambas partes ven lo mismo, como Google Docs, o compartís tu pantalla vía Zoom y usás lo que quieras. Los fundamentos de la computación son importantes. En general, no hace falta acordarse de memoria algoritmos específicos, pero es recomendable conocerlos, saber qué hacen, qué características tienen. Tenés que tener bien claros conceptos fundamentales como algoritmos y estructuras de datos, cómo funcionan, en qué casos se usan y qué complejidad algorítmica tienen. Tenés que manejar muy bien recursión, orientación a objetos, programación dinámica, manipulación de bits, y si podés, programación funcional y arquitecturas distribuidas. No solo porque cuando estás diseñando una solución a un problema complejo, esos conocimientos te guían, sino porque las empresas esperan un nivel básico de conocimientos teóricos y asumen que compartís un lenguaje común, que podés mantener una conversación en esos términos sin problema. Las carreras universitarias en general te dan algo de eso, pero el resto lo tenés que aprender por tu cuenta, ya sea haciendo cursos, haciendo proyectos personales, siempre es recomendable tener algo, o trabajando. Está en vos actualizarte y seguir aprendiendo. Eso no termina nunca. Algunas empresas buscan que manejes ciertos lenguajes de programación, a otros no les importa. Se asume que si tenés suficiente cancha en los lenguajes más comunes, podés aprender rápidamente cualquier otro.
También depende de qué tipo de trabajo te interesa. Ciencia de datos usan mucho Python, backend usa Java o Scala, frontend usan JavaScript, TypeScript, Angular, React, DevOps usa Bash, Groovy, Golang. Seguro estoy dejando algo importante de lado, en particular todo el mundo Microsoft, que no se usa mucho en las grandes empresas de Internet, salvo en Microsoft, por supuesto. Seguir las grandes tendencias también es importante. Por ejemplo, la nube, microservicios, DevOps, containers, seguridad, metodologías ágiles, el mundo open source. Lo mismo con las tecnologías básicas que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, cómo funciona Internet, cómo funciona hardware, qué hace el sistema operativo, criptografía y sus aplicaciones, etc. No hace falta ser un experto en todo, pero una familiaridad con estas cosas, o al menos algunas, es cultura general y muestra un interés por la profesión. La entrevista en la pizarra tiene que ser como una reunión de trabajo, una colaboración entre las dos personas, con preguntas de los dos lados. No te quedes pensando 10 minutos sin decir nada, pensá en voz alta. Si no sabes algo, preguntá. Si no te acordás cómo se llama una función, preguntá o inventate un nombre. La sintaxis exacta no importa, lo que importa es cómo pensás el problema, cómo lo desarrollás, qué cosas tenés en cuenta, si tu código es fácil de seguir, si es claro, bien estructurado, si resuelve el problema de forma razonable. No tiene que ser perfecto, pero tiene que mostrar que vas por buen camino. Puntos extra por agregar tests, aunque sea uno solo. La mayoría no lo hace. Practica las entrevistas. Practica si podés problemas de pizarrón con amigos. Usa sitios como HackerRank. Hay toneladas de videos online sobre este tema. Los nervios son tu peor enemigo. Cuanto más practicás, más te relajás, mejor te va a ir. La evaluación es 50% conocimientos, 50% comunicación y 50% actitud. Ojo, aunque parece, esto no suma 150%. Hay mucha superposición entre las tres categorías. En general, los que contratamos gente buscamos que los candidatos muestren capacidad de resolver problemas, tengan claridad en la comunicación y que den la impresión de ser personas agradables con las que uno quiera trabajar. Hablando de eso, veamos cómo es la cultura laboral acá. La cultura laboral es bastante distinta, en mi experiencia. Es en parte algo impulsado por las empresas de Internet con Google a la cabeza y en parte la idiosincrasia irlandesa. Pero acá tratan a las personas como el valor número uno de la empresa. Si las personas se sienten contenidas y apreciadas, se sienten habilitadas para contribuir a niveles más allá de su descripción de trabajo, porque saben que se lo van a reconocer. Hay mucho apoyo a los menos representados, como mujeres, distintos colores de piel, sexualidades, etc. Hay mucha capacitación en eso, aceptar a las personas como son, entender que todos tenemos características visibles e invisibles y que hay muchos tipos de diversidad. Yo me imagino que en Argentina esto también debe haber sido un cambio en los últimos años, pero como no estuve ahí no lo vi. Se hace mucho hincapié en el aprendizaje. Por ejemplo, si yo soy el único que sabe algo, tenemos un problema. Si yo estoy de vacaciones, dejo en banda a los demás. La idea de hacerte indispensable, de hacerte una quintita, no va. La gente no piensa en esos términos acá. Lo mismo con el famoso serrucho. Está muy mal visto avanzar a costa de hacer quedar mal a los otros. No se hace, al contrario, nos apoyamos mutuamente, aplaudimos y premiamos a los que hacen cosas por los demás a todo nivel. Pero en las empresas americanas, especialmente, el espacio laboral es más que nada meritocrático. Ser amigo no entra en la ecuación. La empresa no es una familia, es una relación de mutuo beneficio. Cuando una de las partes deja de hacer su aporte o no responde a intentos de volver a un nivel aceptable, la relación se termina. No existen los ñoquis. La forma de discutir para resolver problemas también es distinta. Nosotros tenemos una influencia latina de discutir apasionadamente, levantando la voz y gesticulando, aún con la mejor onda. Eso acá los horroriza. Interpretan que te estás peleando mal. Como dije antes, acá la socialización pasa por el pub. Salen de la oficina y se van al pub. Eso que están tomando ahí es Guinness, la cerveza local. Si no tomas alcohol, podés tomar una gaseosa, no pasa nada, no te van a mirar mal. También hay muchos eventos y conferencias, que ahora son virtuales, y es la oportunidad perfecta para aprender cosas nuevas y conectar con otra gente. Bueno, eso es el final de mi presentación. Muchas gracias, o como dicen acá, cheers. Y pasemos a las preguntas entonces. Aclaro, con cada pregunta que me hagan va una foto de Irlanda, y empiezo con esta para despertar el apetito.
Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que excelente disertación. Fue muy interesante y muy motivadora tu charla. Hemos tenido, bueno, un buen número de asistentes entre las dos plataformas, YouTube Streaming y Zoom, 60. A continuación voy a leer algunas preguntas que nos están haciendo. Primero, bueno, ¿cuáles fueron los mayores desafíos como expat viviendo en Dublín? ¿Cómo qué, perdón? Como, Expat, como expat. Am, yo creo que uno de los principales desafíos es alejarte de tu familia, de tus amigos. Eso sin duda es lo principal. Y el hecho de que cuando te vas de vacaciones, en realidad ya no te vas a la playa, a Uruguay o a la montaña a descansar y a hacer lo que vos te gusta hacer. Te vas a Buenos Aires y a hacer trámites, a visitar amigos y familia. Ya no es el mismo tipo de vacaciones. Por supuesto, podés seguir haciendo eso, pero siempre una parte de tus vacaciones al menos está dedicada a eso. bien. También, ¿qué porcentaje de tu formación en Argentina te sirvió para tu carrera profesional en Irlanda? Yo diría el 100%. Perdón, no estoy cumpliendo con mi propia promesa. Van fotos. ¿Qué porcentaje? Yo diría el total, porque yo, digamos, la formación que me dio la UBA la usé también la uso cuando hago entrevistas. A eso me refería con la parte teórica. En mi experiencia, por lo menos la UBA prepara en el ámbito más académico, pero eso coincide bastante con lo que esperan estas empresas, entonces es un buen match. Pero eso no quita que no hace falta haber pasado por la UBA para poder tener un trabajo de estos. Yo he contratado gente de carreras de ingeniería que no tienen esas materias y que han estudiado esos temas por interés propio y van fenómeno, ningún problema. Y después, bueno, cuando llegué a Irlanda ya era manager, así que mi trabajo tenía más que ver con la coordinación de equipos, contratar, todo eso, y eso ya lo venía haciendo desde Argentina, así que sí, por suerte pude hacerlo bien acá. Sí, gracias. Hay otra pregunta. Catania Omar te pregunta, bueno, si hay mucha inseguridad en Dublín y por qué mencionó ir a trabajar en bicicleta. Inseguridad en Dublín. Dublín es una ciudad, yo diría, mediana. Comparada con Buenos Aires se siente como un pueblito, pero es una ciudad, es una capital europea. Hay, como en todas ciudades relativamente grandes, hay zonas que son más aconsejables y zonas menos. En mi experiencia personal, cualquiera que pasea por las calles en Buenos Aires, acá se va a sentir a salvo. Especialmente en las zonas residenciales, eh, donde francamente los chicos salen solos. Mi hija, que ahora tiene 16 años, cuando vinimos acá tenía 8, a los 12 años ya iba caminando sola al shopping, no había mayores preocupaciones. Es muy seguro. Comparado con mi experiencia en Buenos Aires, por lo menos, es muy, muy seguro. Y lo de la bicicleta, yo no tengo auto. El transporte público en Dublín existe, pero si estás lejos del centro es bastante poco frecuente. Los micros que pasan, los colectivos que pasan cerca de mi casa pasan cada 20 minutos, media hora. Así que ir en auto no es muy práctico para mí. O sea, si bien hay garage en la oficina y todas estas cosas, eh, es un gasto grande. El seguro es muy caro del auto acá, especialmente para los que, a ojos de los irlandeses, es alguien que recién empieza a manejar porque no te reconocen el carnet de Argentina. Tiene validez por un año una vez que entras en Irlanda, pero después ya no lo puedes usar y tenés que sacar el carnet local, y hacer las 12 horas de clases con un instructor, pasar un examen de manejo bastante difícil de pasar, que mucha gente tiene que hacer varias veces. Se maneja bastante distinto acá, en mi opinión bastante más seguro. Y bueno, la bicicleta es la solución perfecta para mí porque además es la forma que tengo de hacer ejercicio. Gracias. Después, bueno, desde YouTube nos pregunta si te arrepentirías del camino que tomaste o cambiarías algo de todo lo que hiciste. No, la verdad no me arrepiento para nada. Me considero súper afortunado de haber pasado por las experiencias por las que pasé.
haber tenido la oportunidad de trabajar en las empresas en las que trabajé. No me arrepiento de nada. Bueno. Todo lo contrario. Después me preguntan, ¿algún consejo para futuros ingenieros? Te felicitan también por la charla. Felicidades por la charla, muy interesante. ¿Algún consejo para futuros ingenieros? Estudien, hagan proyectos, o sea, tengan alguna pasión, algo que los apasione en este ámbito, y dedíquenle tiempo a eso. Encuentren esa pasión, porque trabajar en algo que no te interesa o que no sentís que es algo que te llama, la verdad que no está bueno. Siempre es bueno tener algún proyecto personal, algo que te interesa, hacerlo. Si vienes fuera del horario de trabajo, obviamente tenés que dedicarle tiempo a la familia, al deporte, a las cosas, pero tener algo dentro del ámbito de la informática que te gusta y que te interesa y que investigás y que haces por tu cuenta, no solo está bueno para sentirse bien con uno mismo y con la carrera, sino también es algo que suelen preguntar en las entrevistas. Yo pregunto eso en las entrevistas, yo pregunto, ¿hay algo en el ámbito tecnológico? Ni siquiera tiene que ser programación, puede ser autos eléctricos, puede ser SpaceX, ¿no? Los cohetes, lo que sea, algo que tengas pasión y que puedas hablar durante horas. ¿Tenés algo de eso? Sí, la educación en Argentina te da como un gran panorama de todas las ramas, de lo que se puede hacer dentro de ingeniería, dentro de las ciencias informáticas, pero bueno, es todo un mundo después. Uno de los chicos también pregunta, ¿cuáles son las condiciones con las cuales volverías a Argentina? Probablemente cuando decida que me retiro y no trabajo más, es muy probable que vuelva a la Argentina, para volver a mis amigos, a mi ciudad, a mi ámbito. Pero las condiciones laborales, de seguridad, económicas, francamente estamos mejor acá. Está lindo para visitar. Es difícil la pregunta, pero... Sí. Después, acá en Zoom nos preguntan, ¿cuesta adaptarse al ritmo profesional de Irlanda? ¿Y se ha sentido diferencia del nivel académico entre nuestro país e Irlanda? No, a ver, el principal problema de adaptación es el idioma. Aún si sabes inglés, en llegar acá y escuchar gente que habla inglés y no entendés una palabra de lo que están diciendo por el acento, al principio es desorientador, pero una vez que uno se acostumbra se hace más fácil. Además, en el ámbito laboral la gente habla con más claridad, no es como hablar con el taxista o cosas así. Perdón, había una segunda parte en la pregunta y no me acuerdo ahora. Sí, se ha sentido diferencia, se ha visto diferencia entre el nivel académico de nuestro país e Irlanda. Es que depende también con qué universidades estamos comparando, ¿no? Si comparo Trinity con la UBA, yo diría que es muy parecido. Pero las demás no sé. Conozco solo eso. Conozco Trinity porque mi hijo va y está haciendo la carrera de informática ahí, así que sé más o menos cómo es. Bien. Omar pregunta, ¿hay algún límite de edad para ingresar en algunas de estas empresas? No hay ningún límite de edad. De hecho, en mi empresa hace 2 días cambiaron la regla que decía que uno no podía trabajar pasado la edad de jubilación, que es 65, y la eliminaron esa regla. Dijeron, no más. Después, José pregunta si se habla de nuestro país. ¿Saben dónde queda Argentina? Sí, increíblemente me ha pasado muchas veces tomando taxis, especialmente los taxistas cuando detectan un acento quieren averiguar de dónde sos. Y les interesa muchísimo el tema de Argentina. Muchos viajaron y conocen Buenos Aires, conocen cataratas, y tienen una afinidad con Argentina, en particular porque gracias a la Guerra de las Malvinas nos consideran del mismo lado que ellos, porque ellos sufrieron la invasión de los ingleses durante 800 años, y cualquiera que se haya enfrentado a los ingleses está del lado de ellos.
básicamente. Sí, tienen una afinidad en ese sentido. Después, Martín pregunta, ¿cuáles son las situaciones que generan riesgos de seguridad? Volviendo al tema de seguridad. Notarán que se me están acabando las fotos de paisaje. Esta es mi perrita. ¿Cuáles son las situaciones de seguridad? Más que nada en el centro de la ciudad, donde no hay donde hay más empresas, es lo mismo que en el centro de cualquier ciudad, más empresas, menos gente viviendo, y hay mucha gente que anda dando vueltas con, digamos, drogadictos, borrachos, gente que no tiene nada que perder, pero no te molestan. No sé si alguno tuvo la experiencia de caminar por San Francisco. En ese sentido no es tanto como en San Francisco, porque no hay tanta gente viviendo en la calle, pero no es una situación peligrosa, ¿no? Están entre ellos, a veces uno escucha gritos, peleas entre ellos, pero no se meten con el resto. Es muy raro tener problemas. En cuanto a policiales, por ejemplo, cosas como asesinatos pasan, pero pasan más que nada entre las mafias, entre las familias, eh, digamos, que traen drogas y que están en la ilegalidad. Hay más que nada, es una situación tipo mafia, donde se atacan entre ellos. Una vez por año se escucha de alguien que acribilló a gente que estaba almorzando, que era de una familia opositora. Vaya uno a saber, pero que te asalten en la calle y te peguen un cuchillazo o un disparo, no pasa, no pasa. Otra consulta. ¿Qué metodología utilizan en las empresas que estás trabajando actualmente? Entiendo que me están preguntando sobre metodologías de desarrollo, por ejemplo, Sí. Agile. Sí, lo normal, vamos para atrás de vuelta, pues se me acabaron las fotos. Lo normal es Scrum y Kanban. La mayoría de las empresas usan alguna variedad entre esas dos. Nosotros arrancamos con Scrum y, como digo yo, evolucionamos a Kanban. Y siempre estamos en evolución. Pero ese es el estándar. Si entendés cómo funciona Scrum, vas a encajar bien en las empresas de acá. Bien. Omar pregunta, ¿cuál es la creencia o religión predominante en Irlanda? Muy buena pregunta. Este es un país tradicionalmente católico, lo mismo que la Argentina, o mucho más que la Argentina originalmente. Pero la iglesia está metida en todo. Es muy notable ver que los hospitales, por ejemplo, todos tienen nombres de algún santo. Incluso las salas de los hospitales tienen unos nombres de santos. Hay hospitales que pertenecen a la iglesia. Las escuelas, la mayoría de las escuelas pertenecen a la iglesia. Pero en los últimos, no sé si 20 años, un poco menos, Irlanda ha hecho un cambio increíble en ese sentido, hasta el punto que son líderes en el mundo en cuanto a, por ejemplo, haber elegido hacer legal el matrimonio gay, no por decisión del gobierno, sino por voto popular. Es el primer país en el mundo que hizo por voto popular, decidió hacer legal el matrimonio gay. Muchas de las escuelas, bueno, hay todavía escuelas separadas entre varones y mujeres, ahora están empezando a mezclar. Hay escuelas que son lo que ellos llaman multidenominacionales, quiere decir que no excluyen ninguna religión. Originalmente, o hasta hace unos años, era legal rechazar un estudiante, alguien que quería entrar en la escuela por no ser católico, pedían el certificado ¿cómo es? ¿Bautismo? De bautismo, exacto. Y hay gente que ha bautizado a sus hijos, gente que inmigró a Irlanda de países musulmanes, por ejemplo, que ha bautizado a sus hijos solo para poder meterlos en el colegio. Pero eso ya no es legal, por suerte. Y bueno, la iglesia acá pasó a ser vista con muy malos ojos por la gente por un montón de abusos que hubo históricamente, especialmente en todo lo que tiene que ver con madres solteras. Las ponían en una especie de hogar para madres solteras porque eran rechazadas por la sociedad. Hubo situaciones terribles con muertes de bebés, se han encontrado tumbas con huesos de muchos bebés, o sea, situaciones horribles.
y abusos de curas a niños, y ha sido tan grosero ese nivel de abusos que generó un rechazo, una vuelta de 180 grados de la sociedad, y ahora son una minoría, realmente son una minoría. De hecho, hasta hace poco el primer ministro acá, que se llama Taoiseach, no el nombre de la persona, sino el nombre del ser primer ministro acá es el Taoiseach, era un gay abiertamente. Así que en ese sentido fue un gran cambio. Otra consulta, ¿cómo fue la situación con el COVID? Acá impusieron una restricción inicial bastante más leve que la que se impuso en Argentina. Acá, en el peor momento, cuando arrancó todo, nos dijeron no podemos salir de, creo que era 2 kilómetros de distancia de tu casa, y solo para hacer ejercicio. Y si salís de los 2 kilómetros es porque tenés que ir al médico o para ir a hacer compras, porque hay gente que vive más lejos de 2 kilómetros del supermercado más cercano. Era bastante laxo todo eso. La gente acata bastante. Por lo menos en mi zona, la gente en el supermercado usa máscara, la mayoría. Hay muy pocos que les cuelgan la nariz por afuera de la máscara. Hay otras zonas donde no se cumple tanto eso. Y nosotros, como fue un poco más laxo inicialmente todo el proceso de los lockdowns, que en Argentina hubo picos más temprano, porque la gente se mezclaba más, y entonces pudieron liberar y después reforzar. Ya estamos por el tercer lockdown en este momento, que lo estamos aflojando. Estamos tratando de ver, hace poco abrieron la posibilidad de comer en restaurantes, pero afuera. Y nunca se restringió demasiado duro. Ahora se puede circular por todo el país sin problema. En algún momento estaba limitado a la provincia o a la localidad, pero nunca fue un lockdown terrible que estuviera la gente casi encerrada en su casa. Gracias. ¿Hay algo que no te guste tanto o cambiarías en Irlanda? Pregunta Omar. Más sol estaría bueno, aunque es interesante que cuando está nublado la mayor parte del año, cuando sale el sol es fantástico. Salís y lo disfrutás muchísimo más de lo que me acuerdo haberlo disfrutado jamás en Argentina. El sol era garantizado en Argentina, más o menos, salvo algunas tormentas. Pero acá cuando sale es bienvenido, muy bienvenido. Más que eso, francamente, no cambiaría nada, me encanta. ¿Te gusta? Bien. Bueno, ya no hay más preguntas. Quiero agradecerte nuevamente, Jorge, por compartir tus experiencias y tus conocimientos. También quiero invitarlos a seguir participando de estas actividades y conferencias de la Semana de Ingeniería UTN-FRT 2021. Muchas gracias a todos y nos despedimos cordialmente. No sé si querés decir algunas palabras antes de que terminemos. No, creo que dije bastantes. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Chao a Gracias. todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, Ana Sofía, y muchísimas gracias también al doctor Hahn. Una hermosa exposición y creo que nos ha dado un panorama absolutamente claro de que cómo se vive en Irlanda, cómo se puede trabajar en Irlanda, cómo se puede llegar a un país que pareciera que fuera tan lejano, especialmente para nosotros que estamos tan lejos. Pero bueno, creo que fue todo una exposición excelente y brillante de ingeniero, aunque no le gusta que le digan ingeniero, le vamos a decir directamente Jorge Hahn. Bueno, a todo el público presente los invitamos para la próxima charla, que es exactamente a las 4 de la tarde, y también la invitación para la charla de las 17 horas, de que estará el doctor Juan Martín Maldacena, doctor en física y uno de los científicos más brillantes que tiene el mundo, el planeta, que estará disertando por primera vez en la Universidad Tecnológica Nacional y por suerte en nuestra facultad regional. Los esperamos a todos. Gracias.